saludo, queridos hermanos y hermanas. Estamos de nuevo con un tema de formación permanente. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad veremos juntos sobre los dogmas de Jesucristo, los cuales se ubican en la segunda categoría. Tal vez recuerden que ya hemos visto dos categorías, los cuales eran los dogmas sobre Dios y los dogmas marianos. Bien, iniciamos este tema desarrollando con este primer dogma de esta categoría, el cual se refiere a Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Algunas religiones reconocen a Jesús como un gran hombre o profeta y no como Dios. Eso sería imposible si tomamos en cuenta que Jesús habló y actuó como Dios. Si no fuera Dios, entonces sería un loco o mentiroso y blasfemo, tal como decían sus enemigos. Nosotros creemos firmemente y apoyamos en este dogma que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones, por haber sido engendrado eternamente por Dios. Creemos y confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Vive desde toda la eternidad en la gloria del Padre y vino al mundo y se hizo semejante a nosotros. Es la manifestación encarnada del amor del Padre. Un amor que supera cuanto los hombres puedan imaginar y decir. El mismo Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno, es decir, es Dios por esencia desde antes de la creación. Jesús es Dios y no deja de ser Dios por haber tomado su naturaleza divina. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es el siguiente dogma, el segundo de esta categoría, y se refiere a que Jesucristo, en su naturaleza divina y la humana, estas no se confunden, sino que son unidas en la única persona del Hijo de Dios. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba de esto está en los milagros y el padecimiento. Tiene relación con el primero, ya que Él es Dios y no deja de serlo porque haya tomado la naturaleza humana. Jesús fue un hombre en toda su naturaleza. Él sintió hambre, dolor, tristeza y hasta se conoce que lloró por su amigo. Pero no deja de ser Dios al tomar esta humanidad y no se mezclan, ya que la única diferencia con el hombre es que Él no cometió pecado. Tampoco es como algunas herejías que Jesús no es Dios, solo que es un hombre a quien Dios le dotó de algunos dones extraordinarios. Entonces, hermanos, es importante que tengamos claro que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Seguimos con el tercer dogma, que se refiere a cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad y su propia operación. Este dogma fue proclamado en el Concilio III de Constantinopla, aproximadamente en el año 680-681, en el cual dice: existe también dos voluntades y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable, de modo no confuso. En esta afirmación se refiere de que Jesús tiene voluntad propia. En cuanto a su realidad humana, tiene voluntades, pero estos deseos son perfectamente sometidos y discernidos a la voluntad del Padre. Nos podemos apoyar en las citas bíblicas de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Dice: con estas palabras, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38, porque
porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada en esta voluntad omnipotente. Continuemos con el cuarto dogma, el cual se hace referencia a Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Y cuando hablamos de natural, pensamos en nuestra forma humana, pero no podemos pensar que Dios se casó con la Virgen, que procreó de la misma forma como nosotros nos procreamos. Y a su vez recordemos que Jesús ya existía. No fue que comenzó a existir en el momento que adoptó la humanidad. Fue el poder del Altísimo, y en este caso la acción del Espíritu Santo, que hizo posible, junto al sí de la Virgen María, que Jesús, Hijo de Dios, adoptara la forma humana. Y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13 al 14, que comenta: ha nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que ha nacido de Dios, y el Verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros. El Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo Jesucristo. Esta afirmación la podemos encontrar en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 9. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único en este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Tal vez en un simple ejemplo nos pudiera ayudar a comprender un poco más este dogma. Si nosotros tendríamos que asistir a un lugar que exige una vestimenta específica, al cual comúnmente no estamos acostumbrados, pues nos preparamos y nos adaptamos a las exigencias y asistimos. De forma natural, nos vemos de otra manera, pero seguimos siendo en esencia lo mismo. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Corresponde al quinto dogma de esta categoría, el cual en su desarrollo nos comenta que Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio. La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar o una desgracia, una constelación de circunstancias. Esta muerte pertenece al misterio del designio de Dios, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único. Nos lo relata Juan en el capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que todos los hombres se salven. Solemos ver este acto de la cruz como un hecho catastrófico de los sacerdotes, de los soldados, pero el verdadero sentido de la cruz fue una acción de amor voluntaria, tanto del Padre como del Hijo y el Espíritu Santo, que se entregó en la cruz para demostrar su infinito amor por nosotros. Avanzamos al sexto dogma, que se refiere a Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre el ara de la cruz en su muerte, para conseguir para ellos el perdón eterno. En la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6, nos dice: Él es el mediador, se entregó a sí mismo para liberarnos como rescate por nosotros. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, y el sacrificio de la nueva alianza
que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliando con Él por la sangre derramada por muchos para la redención de los pecados. Desde la antigüedad se ofrecían sacrificios a Dios de diferentes maneras, como lo eran los corderos, las cosechas, para agradar a Dios y buscar la comunión. Cristo mismo viene a nosotros para ofrecerse como único y definitivo Cordero y nos devuelve la oportunidad de la comunión con Jesús. Continuamos con el siguiente dogma, el cual se refiere a que al tercer día, después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Veamos bien este dogma, que a diferencia de los actos realizados por Jesucristo de resucitar a los muertos, ejemplo, a su amigo Lázaro, este acto de resurrección de Jesús fue por su propia virtud. Él se levantó del sepulcro, así como Dios por su propia acción, Él se hizo hombre, nació en Belén y murió en la cruz en Jerusalén. Su cadáver fue sepultado en la tumba. De todo ello hay testigos. No solo los hombres y las mujeres que vivieron con él en Jerusalén, sino también los sacerdotes, los acusadores, los siervos, los verdugos, Poncio Pilato y los soldados romanos. Los 4 evangelistas cuentan que unas mujeres a primera hora de la mañana del día de Pascua acuden a la tumba de Jesús con aromas para embalsamarle. Cuando llegan al sepulcro ven que alguien ha movido la piedra que cerraba la entrada al sepulcro y ven que el sepulcro está vacío. Los discípulos dicen: Jesús estaba muerto, pero ha vencido la muerte y ha resucitado, como nos los había anunciado. Creemos que el Padre ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Sabiendo ya que Jesús ha resucitado, nos da paso a este último dogma de esta categoría, al cual se refiere que Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiere decir que Jesucristo resucitó de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. En el Evangelio de San Lucas, al final, él cuenta cómo Jesús se despide de sus discípulos, va con ellos a Betania, alza sus manos y los bendice, mientras se postran ante él, y mientras los bendecía, fue llevado al cielo. No se trata de un cambio de lugar dentro del ámbito de nuestro mundo, sino de la entrada de Jesús en cuerpo y alma en la gloria del Padre, desde donde vendrá de nuevo a buscarnos, después de haber dispuesto para nosotros un lugar en el cielo. El deseo de Jesús en este hecho es darnos la esperanza del cielo, de lo eterno, no de que nos quedemos mirando su partida, es demostrarnos el camino que nos abre. Aquí culmina esta categoría sobre los dogmas, donde pudimos ver sobre el poder que tiene Jesús como hombre y como Dios. Creo que estas afirmaciones de fe nos quiere ayudar a ver a un Dios cercano que tiene poder de hacer prodigios, pero estos prodigios están en búsqueda de nuestro amor. Es un Dios sediento que camina a nuestro lado y que desea que nosotros no nos quedemos viendo lo que Él hizo y puede hacer en nuestras vidas, sino que nos pide que le anunciemos a quienes aún no le conocen. Agradecemos a Dios por su infinito amor y a ustedes por participar de este tema. Bendiciones y les esperamos en el próximo tema.